Lo que yo logre ver en el texto es lo que el texto va a mostrar. Ahí está el texto, pero hay que percibirlo. Ahí está el texto, pero hay que contemplarlo como una pintura, como cuando el amado toma la foto de la amada o la amada del amado. Pero hablo de los amados de verdad, no de novios loquitos, hablo del amado de verdad, que toma la foto, o el padre que toma la foto de su hijo y no mira la foto, contempla la foto. Por eso el texto tiene una capacidad de decir cosas siempre. Cuando usted ve una foto de su hijo y la vio, digamos, hace 10 años, y usted vio la foto, esa foto le dijo unas cosas. Cuando la ve 10 años después, la misma foto, esa foto le dirá otras cosas. Y si la ve 10 años después, esa foto le va a decir otras cosas. Pero ¿por qué si es la misma foto? O usted mira la foto de su mamá, la foto de su papá, la misma foto, la va viendo en periodos de tiempo distintos. Y la foto le sigue diciendo cosas. ¿Por qué? ¿Ha cambiado la foto? No. Pero hemos cambiado nosotros. Porque los años nos van dando nuevos ojos, nuevas perspectivas, nuevas lecturas, nuevas preguntas. Y la foto va respondiendo a esa riqueza que ahora le preguntamos. Entre más amplitud tenemos para llegar a la foto, más respuestas nos dará un texto. Por eso es que hay quienes llegan a un texto y miran tantas cosas que los demás no vieron. ¿Y por qué si es el mismo texto? Porque la capacidad de observación, la capacidad de ver, la capacidad de ver el texto, eso no está en el texto. Eso está en nosotros. En el intérprete, en el lector, está la capacidad para ver un texto. De allí que el buen intérprete de la Biblia tiene que aprender a desarrollar una excelente observación. El que quiera recibir un mensaje amplio del texto debe tener una mirada amplia al texto. El que quiere recibir 100 respuestas de un texto le debe de hacer ¿cuántas preguntas? 100. O sea, no le puede hacer una pregunta y recibir 20 respuestas. Si quiere 50 respuestas del texto, tiene que hacerle 50 preguntas. Pero para hacer 50 preguntas se requiere una amplitud de mente para observar detalles. ¿Y cómo se van esos detalles relacionando en la narración? Tomemos otro pasaje. Bueno, hubo alguien en Sagastume que tomó muy en serio aquello de leer un poco acerca de qué leyes regían la observancia del día de reposo, o sea, el día sábado. ¿Sagastume, dónde estás? No está aquí. ¿No vino Sagastume? ¿Y por qué no vino? ¿De dónde viene él? ¿Y qué le habrá pasado?
Bueno, tuvo que haber tenido un inconveniente grande porque él había tomado muy en serio la investigación. Y él había encontrado que habían cerca de 600 leyes específicas, normas que debían cumplirse el día sábado. Eran realmente 613. Imagínese usted 613 normas que debía cumplir el judío para observar, para guardar el sábado de una manera, diríamos, bien consagrada. Imagínese estar preocupándose de 600 normas, 613 cosas que debía tener usted cuidado de no hacer el día sábado. Era algo bien complicado, no era una cosa sencilla. Era bien estricta la cosa. Y claro, resultaba un escándalo de repente que Jesús viniera y sobrepasara alguna de esas leyes o tradiciones. ¿Alguien, aparte de Sagastume, investigó un poco acerca de esto? Nadie. Qué lindo los hermanitos. Sigan así que bastante les va a dar el texto. Vieran cómo se les va a abrir la mente cuando lean el texto. Tomemos, siempre sigamos en Lucas. Tomemos de Lucas capítulo 5. Tomemos ese pasaje. Lucas 5, tomemos otro pasaje, vamos a hacer otro ejercicio de observación para ver cómo es en la observación donde reside la fuerza o la capacidad del texto para hablarnos. Lucas 5. ¿Lo tienen, hermanitos? Versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, ¿qué potencial tienen estos versículos para hablarnos? ¿De qué nos quieren hablar? ¿Cuál es la centralidad o la fuerza de la palabra de la que quieren hablarnos estos versículos? ¿Cómo debemos comenzar? Con la observación. Y vamos a ir versículo por versículo.
Versículo 1. ¿Qué si pudiéramos ir escribiendo en una hojita, qué observaciones usted haría al versículo 1? Aunque parezca que lo entiende, hay que hacerlo siempre, hay que especificar la observación. Aunque no sea una pregunta complicada, hay que levantar la pregunta porque será clave. Versículo 1. ¿Qué tenemos en el versículo 1? ¿Qué tenemos en el versículo 1? ¿Se acuerdan de las preguntas? ¿A quiénes tenemos? Primero tenemos a Jesús. ¿A quién más? A la gente. Fíjese bien, porque cada detalle que estemos observando será clave para entender toda la narración, toda la unidad literaria. ¿Qué tenemos a Jesús? Haciendo o actuando o estando o diciendo. ¿Qué se dice de Jesús? Lo primero que se dice de Jesús, ¿qué es? Estaba a orillas ¿de dónde? Del lago de ¿quién está viendo los micrófonos, vos? Es una observación. ¿Qué podríamos preguntar sobre esta observación? ¿Cuál es la pregunta lógica que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué hacía ahí? Pero primero, óigame, aprenda a preguntar lo más sencillo. No se complique. Lo más sencillo. ¿Cómo? ¿Cuál es este lago? O ya se lo puede usted cuál es. Entonces pregúntelo. Si no sabe cuál es, pregúntelo. Lo más obvio es lo que se debe preguntar. A no ser esto, a no ser que usted ya conozca cuál es el lago. Si le dicen el lago de Ilopango, bueno, ni pregunta cuál es porque ya lo conoce. Porque después tiene que preguntarse qué significado tendrá el lago de Genesaret en el contexto de esta unidad literaria. Porque el autor no lo va a mencionar por fregar. El autor no lo va a mencionar porque no lo va a identificar porque no tiene nada que hablar. Ustedes no se han preguntado algo, por ejemplo. O sea, son cosas que hay que preguntarnos. ¿Y por qué este lago que siempre ha estado allí no se menciona en el Antiguo Testamento? ¿O creen que nació con Jesús? ¿Ah? ¿O creen que cuando Jesús nació, o creen que con el Nuevo Testamento apareció el lago? Aparece el Nuevo Testamento y ¡pum! Aparece el lago. Una pregunta. O sea, por eso les digo, el texto me va a decir la amplitud que tenga yo para preguntarle. Uno, ¿cuál es ese lago que se llama de Genesaret? Que dicho sea de paso, Marcos le va a llamar el mar de Galilea. Y Marcos tendrá sus razones,
para llamarle Mar de Galilea. Pero ¿cuál es ese lago? ¿Cuál es la historia de ese lago? ¿Qué acontecimientos? Pregunta, oigan bien. ¿Qué acontecimientos importantes en este lago hay en el Antiguo Testamento? Porque nosotros tenemos una costumbre de pensar que solo los montes eran importantes en el Antiguo Testamento. No, también eran los lagos. Y pregúntese, ¿qué acontecimientos importantes hubo en el Antiguo Testamento a las orillas de este lago? ¿Con qué otro acontecimiento importante empalma este relato de la llamada en el lago de Genesaret a los discípulos? ¿Con qué otro acontecimiento del Antiguo Testamento lo empalma? ¿Me va siguiendo? Ahora, imagínense si comenzamos a rastrear. Comenzamos a rastrear qué cosas pasaron en este lago en el Antiguo Testamento para ver la continuidad de sentido o la amplitud de sentido que hoy habrá. Es como cuando hablamos del río Jordán. Cuando hablamos Jesús fue bautizado en el río Jordán, no tenemos a veces la capacidad de preguntarnos qué otros acontecimientos pasaron en el río Jordán en el Antiguo Testamento. De tal manera que el paso de Jesús en el Jordán será la nueva entrada del nuevo Moisés, que sí entrará a la tierra para crear un nuevo Israel. O sea, ¿cómo un texto del presente se amplía por sus referencias en el Antiguo Testamento? ¿Me van siguiendo? No les digo ahorita qué acontecimientos hay en el lago de Nazaret en el Antiguo Testamento para que lo vayan a investigar, porque si no solamente traído quieren las cosas, no, vayan a investigar para que entiendan por qué será el lago el escenario donde va a pasar algo tremendo. ¿Estamos? A orillas del lago de Genesaret. ¿Qué es ese golpe ahí? Están jugando pues. ¿Qué más se dice? La gente la Reina Valera dice se agolpaba. ¿Cómo dice la NBI? Lo apretujaba. La gente lo apretujaba para, ya esta palabra apretujar y agolpar, apretujar a Jesús, ya lo hallarán en otros pasajes del Evangelio, ¿verdad? Ustedes van más adelante, les voy a enseñar a usar la concordancia, porque una concordancia es una herramienta. ¿Crees, Jeremías, que me podría buscar, por ejemplo, la palabra ¿qué dice la Reina Valera? Apretujar, ¿va? La palabra apretujar en una concordancia, para que sepan, para que vean cómo es que se relaciona una palabra, porque luego habrá que preguntarse. Una concordancia, hermanos, es un libro donde hay autores que han tomado una palabra de la Biblia y la han buscado en toda la Biblia. Entonces usted va a encontrar esa palabra y la va a rastrear en todos los versículos en la Biblia donde esa palabra aparece. Una concordancia le permite a usted seguir la trayectoria de una palabra a lo largo de toda la Biblia
y le permite conocer el sentido y la riqueza de una palabra en otros contextos. ¿Me explico? Entonces hay en internet concordancias, hay Biblias que traen una mini concordancia y hay la concordancia completa de la Biblia, que es un libro así de grueso, ¿verdad? Y la concordancia breve, que es la que tienen algunas Reinas Valeras, que se llama así, concordancia breve de la Biblia. La concordancia es una gran herramienta. Es una gran herramienta porque le permite a usted trazar una palabra a lo largo de la Biblia y descubrir sentidos que tiene en otros contextos. Por ejemplo, tenemos esta palabra apretujar. Ya les dirá el hermano Jeremías ahorita la... Con los sinónimos, ¿verdad? Apretujar o apretar. Para que vean la secuencia. ¿Por qué en este pasaje que estamos? Tenemos por ejemplo aquí apretujar, Marcos 5:24. Se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Está Lucas 5, que es el que estamos estudiando. Está Lucas 8:42, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Tenemos otro contexto, ¿verdad? Y de cómo cada contexto puede darnos diferentes sentidos. El de Lucas 8:42, estamos hablando de la sanidad de la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Las multitudes apretujan o aprietan a Jesús. En este pasaje, claro, yo aquí a veces me adelanto en las observaciones, pero es por lo que les digo, la amplitud con la que usted se acerca al texto, de entrada le da respuestas que usted tiene en su mente. Por ejemplo, yo puedo pensar, todo el capítulo apunta a un hecho. Apunta a un hecho. Todo lo que hemos leído, del 1 al 14, ¿verdad? Al 11. Todo apunta a un hecho en particular. ¿Cuál es? Todo del 1 al 11 apunta a un hecho en particular. Si pudiéramos denominar esos 11 versículos, ¿cuál sería la idea fundamental a la que apunta el relato? El llamado. Ni siquiera es la pesca. Ni siquiera es la pesca. Es más, la pesca estará en función del llamado. Al final, con lo que se corona el relato es el llamado. Os haré pescadores de hombres.
Ojo, hombres, plural, que será en el cierre el equivalente a la multitud del versículo 1. O sea, cuando en el versículo 11, cuando en el versículo 10 se le dice, serás pescador de hombres, hace referencia al plural, no de hombre, plural. Y claro, ¿qué otra imagen, les pregunto yo a ustedes, qué otra imagen en el relato da esta idea de apretujamiento? ¿Ah? Los peces en las redes. O sea, la imagen del versículo 1 es la imagen que tenemos en el versículo 6. Fíjese bien cómo va la relación. Pero ojo, es la capacidad para observar. Aquí tenemos gente que se agolpaba, allá tenemos peces que dice el versículo 6, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La imagen, ¿ustedes cómo ven a los peces en las redes? ¿Ah? Apretujados como la multitud. O sea, ven la relación de imágenes. Cuando comenzaron a leer este pasaje, ustedes no vieron esta relación. ¿Me está siguiendo? El milagro de la pesca solamente es la imagen que usará Jesús para hacer conciencia en los discípulos del apretujamiento de la gente y que ellos tomen conciencia de su llamada. Los a quienes Él va a llamar, ellos no tienen conciencia del apretujamiento. A ellos les es indiferente el apretujamiento. Jesús anda predicando por Galilea, la gente lo apretuja, ¿ya? Pero los pescadores están indiferentes, ellos están en su onda. Ahora le pregunto, ¿cómo va a generarles conciencia Jesús a ellos de lo que Él está pensando? ¿Cómo va a provocar en ellos una preocupación de lo que le preocupa a Jesús? Sino en el lenguaje de ellos. ¿Y cuál es el lenguaje de ellos? La pesca. El versículo 1 nos plantea una situación donde Jesús se siente agobiado, ¿ya? Porque la multitud lo ahoga en la predicación de la palabra. Ahora, Él quiere convocar, pero ¿cómo va a despertar a unos pescadores? ¿Cómo le va a despertar la conciencia del llamado si no es en el lenguaje que ellos entienden? Entonces, la imagen que usará el milagro es unas redes que estaban a punto de reventarse porque estaba apretujada de pescados. Ahora, ojo con ese detalle. El detalle que viene. ¿Qué hicieron ellas? Versículo 7, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron?
hicieron señales. ¿Para qué? Para llamar a otros que vinieran a ayudar. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús aquí? ¿Qué es lo que va a hacer al final? Llamar a otros para que le vengan a ayudar, porque la multitud lo apretuja. ¿Van viendo ahora el texto cómo se abre? ¿Ven cómo se amplía? Ese es en un detalle. En un detalle del apretujamiento. Nada más. Si nos vamos al resto y comenzamos a hacer otras preguntas, el pasaje se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo. Ellos entenderán la angustia de Jesús cuando entiendan su angustia de perder lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Pescar. Pero si se rompe la red, toda esa pesca maravillosa se echará a perder. Tienen que llamar a otros que traigan sus barcas para que les ayuden. Y aún así, las barcas ya casi se hunden. Ya no solamente se rompen, sino que se van a hundir las barcas, pero logran rescatar los peces. Entonces, el llamamiento que Jesús hará es porque hay una red apretujada en torno a su persona. Y Él necesita otras barcas que vengan a ayudarle con esta pesca. El ministerio de la palabra en el cual participamos nosotros no es un ministerio porque yo sea bueno, no, o porque me gusta la iglesia, o porque me agrada, no, es porque hemos oído la llamada de Jesús a trabajar junto a Él para que la pesca no se eche a perder. ¿Estamos? Rica la palabra, ¿va? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Hay preguntas? Diga atrás. ¿Por qué en el capítulo 1 no de un solo dijo que era una playa, sino que comenzó diciendo que era un lago? Ese es. Porque dice, en la orilla, dice, del lago, Genezaret. ¿Por qué no ponerle de un solo que era la playa, el mar de Galilea? ¿Con qué fin pudo haberlo puesto así? Bueno, pregúnteselo y respóndeselo. Es la idea de la observación. Usted le hace preguntas al texto y luego se va a rebuscar por responderlas. ¿Me entiende? Lo que le preguntemos, eso es lo que voy a entender. La amplitud con la que yo me acerco de eso. Pero hay que tener ojos, me explico. Hay que tener ojos para relacionar detalles que a simple lectura usted no los relaciona. Que a simple lectura usted no se fija. Claro, yo puedo fijarme y no es que traigo leído este pasaje. No, el pasaje lo he elegido en este momento que íbamos a hacer una prueba. Es decir, no es que ya traía leído el pasaje yo o que lo haya estudiado antes, no, lo acabo de elegir ahorita. Claro, mi lectura del pasaje no es solo de ahorita, sino que uno ha leído el pasaje, ha leído el pasaje, ha leído el pasaje, y de repente cuando comienza a observarlo, ya uno tiene imágenes que ha visto en el pasaje. Entonces, usted debe conocer el pasaje. Si usted no lo había leído antes, tiene que leerlo una vez, 2 veces, 3 veces, en 1, 2 o 3 o 4 versiones diferentes de la Biblia. Un buen intérprete debe tener a lo menos 3, mínimo 3 versiones de la Biblia. No debemos casarnos con una versión.
Por eso ustedes ven que en la predicación yo hago referencia a la NBI, a la Reina Valera, a la NBI, a la Reina Valera. Muchos pastores dicen que mire, decidámonos por una, para que la gente no se confunda. Es que ese ha sido nuestro error. Si la gente desde el principio supiera que debe leer una, dos o tres, no se confundiera. Pero como hemos tomado los predicadores el camino más fácil, entonces a la hora que queremos reeducar a la gente, la cosa se complica. Es más, mucha gente que comienza a venir a la iglesia y trae su Reina Valera y de repente me voy a leer en la NBI, dice, ¿por qué lee otra pues? ¿Por qué no lee la que estoy leyendo yo? Y me decía un día, mire, para que no esté preguntando qué dice la Reina Valera, qué dice la NBI, le voy a regalar una paralela, mes. Cuando sea lela me la da, le dije yo. Entonces yo le dije, mire, le agradezco, hermanita, le dije, pero fíjese que para predicar sí no uso las dos versiones. O sea, no puedo usar la Biblia que tenga las dos versiones juntas, me confundo en la lectura. Pero no significa que no lea las dos. Pero en el momento así juntas a mí no lea. Yo digo, vamos a leer y paso a la otra y es lo mismo, pero en otra versión, entonces no me gusta. Pero hay que leer las dos, y no solo las dos. Hay una buena versión que se llama la Biblia de Jerusalén. Es una excelente versión. Es católica. Lo católico nada más tiene que ver con que agrega otros libros, pero la traducción de esa Biblia es de lo más exquisito que hay. Así que les recomiendo que tengan la Biblia de Jerusalén. Una excelente traducción. Hay una Biblia también que es muy buena. Se llama la Nueva Biblia Española. Es excelente. Mire, con la Biblia de Jerusalén, con la Nueva Biblia Española, con la NBI y la Reina Valera, usted ya tiene 4 versiones para estudiar un solo pasaje en 4 diferentes ediciones de la Biblia, suficientes, fantásticas, son excelentes, ¿verdad? Porque son versiones. Hay una versión que circula muchas veces entre los evangélicos, que es la Biblia Scofield. Quiero decirles que esa no es una versión de la Biblia. Esa llamada Biblia Scofield, más que una versión, es una deformación del texto. No del texto en sí, sino de la interpretación, porque son Biblias que traen notas a pie de página, pero son notas que ya son interpretaciones de la Biblia. Y esa Scofield es una de las peores interpretaciones de la Biblia. Entonces uno debe buscar una Biblia que tenga notas, pero notas exegéticas, no notas doctrinales como esa. Porque esas ya la gente ya no lee la Biblia, sino que lee las notas. Ya no interpreta la Biblia, sino que se aprende la interpretación que en las notas se ha hecho. Y si la interpretación es tan mala como esa, todavía peor la cosa. ¿Estamos? ¿Preguntas sobre esto de las versiones? Hermana Esther. ¿Perdón? Vayamos otra vez al texto. Hermana Esther dice, dejando ya eso que se agolpaban para oír la palabra de Dios, se agolpaba sobre él. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas. Sí, ya, pero usted se fue hasta el versículo 3, hermana Esther. Veamos todavía el versículo 2, antes de llegar al 3. ¿Qué preguntas hacemos aquí? Aquí ya entra en escena
aquí ya entra en escena lo que será el objetivo. Todavía no se nos dice mayor cosa de esas personas, pero ¿quiénes aparecen en el versículo 2? ¿Qué vio Jesús? Borramos esto. Vio dos barcas, a Marjorie y a Nelson. Dos barcas. Ojo, porque más adelante van a aparecer también las dos barcas. Oye, ojo, cada detalle no lo pase por alto, porque los detalles que aparecen al principio seguirán apareciendo en el texto y hay que ponerles atención. Dos barcas, ¿qué se dice de las barcas? Dos barcas que estaban ya a la orilla del lago. ¿Qué más se dice? ¿De qué más se habla? No los pecadores, los pescadores. ¿Y qué se dice de los pescadores? ¿Qué se dice primero? Lo primero que se dice que es: han bajado de las barcas. Es que no pasen ningún detalle. Se dice que han descendido de las barcas. ¿Y qué hacían? Lavaban sus redes. ¿Qué imagen es la que nos apercibimos en el versículo 2? ¿Qué imagen, qué le transmite a usted las barcas a la orilla? Ellos ya están abajo y están lavando sus redes. ¿Qué le comunica? Un pasaje, usted tiene que aprender a imaginarlo. Tiene que tener la mente visual. Los textos hay que imaginarlos. Los textos narrativos, como los evangelios, son como una pintura, solo que no están pintados con brocha y colores, sino con letras, con frases, con lugares, con personas. Entonces usted tiene que pintar el cuadro, pintar el escenario, imaginárselo y captar. Porque fíjese que entre el versículo 1 y el versículo 3, que es donde continúa, porque en el versículo 3 dice: y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El ministerio de la enseñanza sigue en el versículo 3. El 2 como que la interrumpe, porque el versículo 1 habla Jesús predicando la palabra, se agolpa la gente para predicar la palabra, y él sigue en el 3 predicando desde la barca. Pero introduce en el versículo 2, introduce un chispazo, introduce una imagen, introduce una sensación. ¿Cuál es esa?
¿Qué sensación nos da cuando usted se mete y se imagina el versículo 2? ¿Está en el micrófono? Veamos a William qué impresión le da el versículo 2. Puede ser, siervo, lo que puedo ver yo en ese versículo 2 es una actitud de decepción de los pescadores, porque no se dice que en sí el versículo 2 no dice que habían pescado, porque ellos estaban lavando las redes. Eso quiere decir que no habían pescado nada. Una actitud de decepción porque habían hecho su esfuerzo y no habían pescado nada. Por ejemplo, fíjense la línea de William. Jesús vio, dice, 2 barcas. ¿Ya? Si usted ve que hay 2 barcas y ve a los pescadores descendiendo de la barca, ¿cuál sería el tercer paso? Llegan las barcas a la orilla, ellos descienden. ¿Qué sería el tercer paso? ¿Cómo? Bajar la carga. Bajar la carga. Bajar por lo que han andado. ¿De dónde vienen? Pues porque vienen. Ellos van descendiendo, o sea, van llegando. Jesús vio todo eso. Porque el pasaje dice, y Jesús vio. ¿Qué es el versículo 2? Versículo 2. Entonces vio, que es una acción que sigue siendo de Jesús. ¿Ya? En el versículo 1. Jesús vio. Y esta acción, Jesús de ver, que no la mencionamos al principio, que es continuidad del versículo 1, Jesús allá. ¿Se acuerdan el versículo 1? ¿Va? Jesús, que fue mencionado Jesús. Jesús vio. Este acto de ver de Jesús es importantísimo. Es que siempre las acciones de Dios están determinadas por su capacidad para ver. Siempre, siempre. Antes de intervenir, Dios siempre mira. Eso lo va a encontrar usted en toda la Biblia. Antes de obrar, ¿qué hace Jesús? Ver. Y vio Dios, dice el Éxodo, la opresión del pueblo en Egipto. Y se acordó. Y viendo Dios, será una de las frases que van a acompañar las acciones de Dios en la Biblia. Dios actúa después de ver. Él lo observa. O sea, Jesús se percata que algo no está bien. Y el versículo 2 nos dice qué fue lo que él vio. No dice nada. Dice bien, no dice nada. Pero él vio eso. ¿Qué vio? El vacío. El vacío. Lo infructuoso de la jornada. Tenemos que imaginar los rostros, como dice William, los rostros de decepción. La acción de lavar es lo último, porque el relato lo que tendría que decir es,
Y descendiendo, bajaron la carga, sacaron todo, lo despacharon, lo pesaron, lo mandaron. Y allá después que ya habían disfrutado, lavar. Pero después de descender, se fueron a lavar porque no había nada que bajar. Jesús vio eso. Y ese será el escenario. A veces tenemos que aprender que nuestras infructuosidades, esas cosas en las que sentimos que hemos fracasado, en esas horas donde sentimos que nos hemos fajado tanto para nada, debemos entender que ese es el escenario donde Él va a obrar más adelante. ¿Me explico? Cuando usted cree que se ha esforzado, que ha luchado, que se ha esmerado y nada le ha salido como esperaba, de una cosa debe estar seguro, de una cosa. ¿Cuál es? Según el versículo 1. 2. Que Dios ve. De eso debe estar completamente seguro. Dios ve sus esfuerzos que no han producido nada. Usted que dice, es que yo lucho y me esmero y trabajo y me mojo y miren, no me sale nada. ¿Cuál es la esperanza del versículo 2? Hay una esperanza ahí. Jesús ve. Y ese será justamente el escenario en el que va a darse. Fíjense ahora el contraste. Fíjense ahora el contraste. Porque en el 1 y en el 2 hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? ¿Saben qué es un contraste, verdad? Un contraste es lo contrario. ¿Qué hay en el 1? ¿Qué hay en el 2? Tenemos a un Jesús apretado y tenemos en el otro que no hay nada. ¿Ven? Lleno, vacío. Todo, nada. Pero no solo hay un contraste de lleno vacío, también de cantidades. De cantidades me refiero en los sujetos. En la llenura de gente, ¿quién aparece? Solo uno, Jesús. Y donde no hay nada, ¿cuántos hay por lo menos? ¿Cuántos aparecerían por lo menos en el 4? Si hay 2 barcas, lo mínimo 4. Nunca se va una barca de uno solo, jamás. Van mínimo 2 por barca, mínimo. No, porque podrían ir más. Aquí tenemos a uno apretujado, acosado, apretado por una multitud, y aquí tenemos a 4 que están pelados, limpios, vacíos, nada. El pasaje será una recomposición de esta contradicción. Jesús va a hacer algo para equilibrar esto, para ver cómo donde hay montón haya más recurso humano, que será el tema del llamamiento. ¿Estamos ahí? Va, estoy con el versículo 2. Si entramos al versículo 3, que ya se nos fue el tiempo, aquí hay otras cosas que tenemos que ver. Porque una cosa es que Jesús mire
la necesidad, mire la situación, mire la desesperación y la frustración. La otra cosa es si la gente está dispuesta a la intervención de Dios. Porque siempre habrá una decisión. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, uno de estos, fíjese ahora lo que va a hacer Jesús. Primero Jesús, sigamos la narración del texto, porque siempre sigue siendo ¿quién el sujeto principal? Jesús. Jesús, ¿qué hace? Entra a una de esas barcas. Entra a una barca. ¿Qué más dice el texto? Le ruega, le pide que la aparte de la orilla. Pide, diríamos, que la meta un poco en el agua, ¿verdad? Pide que la meta en el lago. ¿Qué más hace Jesús? Se sienta y enseña. Hay que aprender a leer lo que el texto dice y hay que aprender a leer lo que el texto no dice. Y a veces en lo que no dice hay una riqueza de sentido. Leer lo que el texto no dice se llama, en observación, leer entre líneas. O sea, siempre hay algo que está allí en el texto, pero que no se dice. Aquí tenemos lo que el texto dice que Jesús hizo. Ahora, ¿qué hay en este texto que no se dice, pero que está allí y que es bien importante? Ajá. La reacción de Simón. ¿Cuál? Ajá. Allí hay alguien que también está haciendo cosas, pero que el texto no lo dice. Y es Simón. Porque lo que Jesús dice, Él lo va a hacer. ¿Francisco? Que había que convencerlo, pero la NBI dice que le pide, pero la Reina Valera dice rogó. Yo imagino un Jesús que le dijo, vamos, no, pues ¿qué nos vamos a meter otra vez? Y ya viste que no hicimos nada. O sea, no lo dice la palabra, pero me imagino una insistencia de Jesús hacia Pedro, hacia el llamado. Aquí tenemos algo que el texto no dice, pero que el verbo no lo dice. Cuando dice rogó o pidió, está hablando que hubo un momento tirante allí entre un Jesús que ha visto y que él sabe que va a obrar, pero en un Simón que ahorita no entiende nada. Está nulo. Simón no está, o sea, Simón anda en una onda a este lado y Jesús anda en esta onda de este lado. O sea, Simón anda en la onda en la frecuencia que qué noche más desgraciada y no hemos pescado nada. Jesús anda en la frecuencia de que hay una multitud que necesita de pescadores espirituales. Pero ¿cómo vamos a hacer el nexo? ¿Cómo va? Siempre que Dios obra en la vida de los hombres para llamarles, para hacerles entender, para llevarlos a una comprensión distinta, siempre les va a pedir algo
cuando ustedes no están en la mejor condición para hacerlo. Siempre. ¿Y sigo diciendo? Cuando Dios quiere intervenir, siempre va a intervenir para pedirles algo, para decirles que hagan algo, para decirles que vayan a una parte, en el momento que ustedes no tienen pero la más mínima gana ni de darlo ni de hacerlo, o cuando están en el nivel más incapaz de darlo. Dios como que por fregar llega a decirnos: quiero eso. Uno dice como que por fregar para entender que Dios me llega a pedir algo que en ese momento yo no quiero ni ver. ¿Usted cree que Pedro quiere regresar al mar en ese momento? ¿Cree que está con el ánimo? ¿Cree que está con la alegría? Si ha pasado la noche, ¿qué quiere hacer el pescador después de lavar las peces? Y se quiere descansar, a ver si come algo y se duerme. Y este que está ahí con ese montón de gente viene que estarme fregando que lo meta al agua. Oiga eso. Cuando Dios va a obrar, se le va a acercar para decirle que haga algo que usted no quiere, para decirle que vaya donde a usted no le gusta, para pedirle lo que usted no le quiere dar. Y ese momento es vital para lo que va a venir en su vida. Ese momento es vital, porque de lo que en ese momento decida va a depender lo que viene. ¿Qué tal si Pedro se resiste? ¿Qué tal si Pedro se niega? ¿Qué tal si Pedro no atiende la llamada, la petición? ¿Se imagina la frustración? Oiga esto, la frustración eterna, ya no la frustración de una noche, la frustración eterna que tendrá, que tuvo delante de él la posibilidad, y por sentirse incómodo de lo infructuoso de una noche, desperdició todo lo fructífero de una eternidad. ¿Cuántas veces la insatisfacción, el enojo, la molestia, la incomodidad, la frustración que tenemos un día por un problemita, por un enojo, por una crisis, tomamos la decisión equivocada y echamos a perder todo lo maravilloso que viene? Si en medio de esa bravura, de esa incomodidad, de ese enojo, de esa molestia, si en medio de eso le decimos al Señor: sí, Señor, vamos pues. Usted no sabe todo lo que va a cambiar. Cuidado, cuidado, porque nuestros más grandes errores vienen de tomar decisiones en momentos de frustración. Las negativas que hacemos con Dios en momentos que nos sentimos frustrados. Carlos primero y después, y ahí cerramos. Dígame. Pastor, solo una como inquietud que me daba el texto también, ¿verdad? Que algo tuvo que haber visto Pedro para obedecer las palabras de Jesús, porque quizás para nosotros al decir Jesús resulta una persona importante en nuestra vida y alguien que cualquiera sigue y obedece, pero para Pedro en ese momento no siento yo que no podía significar mayor cosa. O sea, algo tuvo que haber pasado o tal vez alguna otra palabra que Jesús le pudo haber dicho, no sé. Yo creo que el texto lo dice. Creo que Pedro
cedió ante los ruegos, no ante sus ganas. Imagínense al Pedro que no solamente lo lleva adentro, sino que tiene que estar también ahí sentado echando todo el rollo. No solamente lo lleva al mar, sino que tiene que esperar que termine, y más si es como el pastor Nelson. 3 horas ahí sentado, con sueño y hambre, y espera que termine y estar hablando. O sea, tremendo. ¿Yo? Creo que si nos pusiéramos en los pies de los pescadores, hay algo ilógico ahí, que los pescadores creo que eran expertos en su profesión, y viene un carpintero a darles consejos de pesca a los pescadores. Y creo que a veces Dios nos habla, nosotros queremos que Dios nos hable por alguien que ejerza lo que nosotros hacemos, pero a veces Dios viene y nos habla por algo que pueda que sea inferior, ¿verdad? Hablando de nuestra profesión. Muy bien, muy bien. Excelente. Es válida la observación. Es válida. No hemos llegado todavía al versículo 3 a trabajarlo completamente. Pero solo de ir observando detallitos, haciéndonos preguntas y relacionando elementos a lo largo del texto, se desata una riqueza, hermanos, suficiente para predicar. ¿Qué tiene que hacer un pastor bajando sermones de internet, hermanitos? ¿Qué tiene que hacer un predicador del evangelio pirateando enseñanzas? Ahí está la palabra. Léala, obsérvela, interprétala, cómasela. Esa palabra es rica. Se puede hartar 30 años de ella y no se va a llenar. No digo comer, hartar. Y seguirá siendo pan de vida. Y se va a morir usted y siendo pan de vida para otros. Pónganse de pie, hermanitos. Amados hermanos, antes de irse, quiero decirles, no esta noche, mañana, vamos a recoger una ofrenda especial. Por eso no la recojo hoy, porque yo no quiero que me dé la cora que ha traído. No, una ofrenda especial que usted va a dedicar al Señor para pagar los gastos fúnebres que vamos a asumir de Jacob. Nos hemos comprometido con una funeraria que me da crédito, pero en este momento el primer renuevo nos ha dejado. Yo asumí el compromiso porque es un servidor de nuestra iglesia, es un compañero de la predicación. La familia es muy pobre, así que yo le dije, nosotros nos vamos a encargar de los gastos funerarios. Pero cuando digo nosotros no me refiero a mí, me refiero a todos ustedes y yo, hermanitos. Así que no se lo diga, ay, pobrecito, ay, no, diga, se fue mi hermano, aquí traigo mi siembra para que tenga un entierro decente. Vamos a la funeraria, irá a recogerlo a medicina legal, se lo lleva para prepararlo, nos da el ataúd y nos va a dar los servicios para traerlo aquí y para llevarlo de aquí al cementerio. Entonces todo eso tiene un costo y tenemos que cubrirlo, ¿verdad? ¿Y quiénes lo vamos a cubrir? El resto de compañeros predicadores. ¿Estamos? Así que mañana yo no quiero estar haciendo más referencia de esto, porque su siembra debe ser digna del siervo que nos acompañó en la predicación. Así que mañana vamos a recoger una ofrenda especial para cubrir todos los gastos. Me han dado crédito, pero si yo lo puedo pagar de una sola vez, lo pagamos de una sola vez, hermanitos. ¿Estamos? Padre,
Acoge como a Esteban en tus brazos a Jacob, Señor. Quien vivió, escuchó la llamada, un día estaba con sus redes rotas y sucias, pero tú lo llamaste a ser pescador de hombres. Y él respondió, atendió el llamado. Y estaba, Señor, preparándose para reunir el dinero de su servicio y de los gastos como guía. Es tu siervo. Consuela a su madre, a su padre, a su hermana. Dale fortaleza a esa mujer. Dale fuerza a su familia. Y danos el coraje a nosotros para seguir haciendo la obra que nos has encomendado. Y si en el camino del ministerio nos tocase a cualquiera de nosotros, permítenos ser hallados fieles en el día de nuestra muerte. Y más glorioso si es por tu obra. Lo que esta noche trae tu pueblo como ofrendas, diezmos y primicias, acéptala, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanitos.